Alberto Curamil, lonco del Los Radalco, comuna de Curacautín. Mira, hoy día nosotros nos convocamos acá, nos autoconvocamos para poder darle un respaldo a Mijael sobre la situación, la persecución, el hostigamiento que está él sufriendo hoy día por parte del empresariado, ¿no? Que hoy día tiene usurpado este territorio acá en el Gualmapo. Y por supuesto el hostigamiento también que está haciendo hoy día las autoridades políticas chilenas, ¿cierto?, contra Mijael, que están al servicio de este sistema capitalista. Sí, mira, cuando yo hablo del sistema de hostigamiento que hoy día ha implementado el Estado y su gobierno, tiene que ver, digamos, con con la forma en la cual tienen hoy día a Mijael apartado, digamos, del resto, digamos, de los otros comuneros que hoy día están cumpliendo ya sea la prisión preventiva o algunos que ya están condenados. Entonces es un hostigamiento que nosotros hemos venido denunciando porque en realidad a través de una lucha bastante larga, el año 2010 se logra, digamos, estos espacios con este fin de que nuestros hermanos, quienes caigan detenidos por luchar o por defender en su territorio, tengan ese espacio que sea más cómodo o más apto para poder también así compartir y vivir, digamos, lo que es la espiritualidad o la cultura de alguna manera, poder compartirla entre hermanos, entre peñis que están en prisión. Y actualmente ahora lo tienen en sección juvenil, lo que Gendarmería ha respondido de acuerdo a este nuevo sistema de segmentación, no le permite prácticamente y tenemos que judicializar, digamos, el traslado de Mijael al módulo comunero. No, yo creo que hoy día esperamos que la gente pueda acercarse para poder también de esta manera acompañar a Mijael y brindarle, digamos, el apoyo que en algún momento él también entregó en todos los territorios que mantuvieron esta movilización por recuperar y reivindicar su territorio. Sí, mi nombre es Tatiana Maldonado Quidel, ya soy una de las abogadas de don Mijael Carbones Queipool, quien efectivamente actualmente está privado de libertad por una causa del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Ya el 5 de octubre de este año es que se decretó la cautelar de prisión preventiva en su contra, luego de que fue formalizado por un robo con intimidación. Lo acusan de sustraer un camión con intimidación, un hecho que habría ocurrido supuestamente en octubre del año 2021. Lo que nos preocupa es que uno de los antecedentes en los que se basa esta acusación contra Mijael es la declaración de un testigo que no hemos tenido obviamente acceso no solo a la identidad de esta persona, sino que al contenido de su declaración. El Ministerio Público lo ha querido mantener como reservado y estamos nosotros recurriendo a instancias de las Cortes de Apelaciones y ya estamos en instancias de la Corte Suprema alegando este tema porque consideramos que, fundado en este antecedente, la prisión preventiva de Mijael está siendo arbitraria e ilegal porque se está sustentando en un procedimiento que no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Porque existen, al menos en el proceso penal, facultades, al menos a veces por parte de la Fiscalía, de tener métodos o técnicas especiales de investigación. Pero para ello sí tienen que cumplir ciertos requisitos que no se dan en el caso, por ejemplo, que se trate de casos que se vinculen a asociación ilícita, por ejemplo, u otros requisitos que incluso lo que nos preocupa en este caso es que tampoco existió un control jurisdiccional, porque existe a veces las piezas secretas de investigación, pero tienen que estar siempre sujetas a un plazo, un control jurisdiccional, y en este caso no se ha hecho cargo tampoco los tribunales al momento de que nosotros lo planteamos como defensa. Obviamente infringe la norma del debido proceso y también el derecho de defensa por no conocer ese contenido.